Pueden sentarse, gracias. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Estoy esperando siempre que algunos alcancen sus lugares y entonces comenzamos. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Como ustedes recordarán, hermanos, el apóstol Pablo tenía una carga muy grande en su corazón a causa de las noticias que tenía de cómo las iglesias de Galacia se habían permeado a la doctrina judaizante que pretendía fundamentalmente convertir a los creyentes que venían de entre los gentiles, o sea, aquellos que habían sido paganos en sus prácticas religiosas y que de un momento a otro reconocían en Jesucristo el Salvador de sus almas, pues querían convertirlo primeramente al judaísmo, para que entonces, siendo judíos, o sea, tomando la práctica religiosa de los judíos, pudiesen entonces venir a ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que desde el principio de la formación de la iglesia, el apóstol Pablo de una manera particular tuvo que combatir estas doctrinas heréticas que querían obligar a los gentiles a judaizar, o sea, a circuncidarse, a cumplir con la ley mosaica, etcétera, etcétera, cosas que no eran de ninguna manera parte ni de su práctica ni de la cual tenían ningún tipo de conocimiento. Pablo insiste en todo momento que la salvación es solamente por gracia, que no había otra manera de ser salvo y que las obras sobraban. Las obras de la ley, el cumplir los mandamientos eran algo completamente aparte, que si bien podía darnos conocimiento de la voluntad de Dios, del carácter de Dios y de lo que Dios espera de nosotros, pues sin embargo, no en ninguna manera añadían ningún factor a favor de la salvación de un alma. O sea, una persona por cumplir la ley no era salvo, ni por dejar de cumplirla dejaba de ser salvo, sino que la salvación era solamente, exclusivamente por gracia, y era solo y exclusivamente por medio de la fe, y era solo y exclusivamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, salvos por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, el cual es el Redentor y el Salvador, en quien se consuma la redención de todos los pecadores. Todo aquel que en Él creyere no va a ser defraudado absolutamente, porque en Él es salvo todo aquel que cree. Bueno, Pablo presenta de una manera muy clara en estos versículos que nosotros leímos aquí el contraste grande que hay entre los que son condenados porque sencillamente andan en las obras de la carne y aquellos que por el contrario viven en el Espíritu y andan por el Espíritu y que manifiestan el Espíritu Santo en su vida. Lo vemos muy claro, dice, manifiestas son las obras de la carne. Da un listado de lo que es la vida normal. De hecho, en la actualidad nosotros vemos que este es el perfil de lo que es una persona exitosa, una persona que es capaz de lograr todas estas cosas que están acá, que puede tener varias mujeres, que puede vivir en plena fornicación, que puede andar en una vida como le dé la gana, ¿verdad? Y que sin embargo esta es la persona que en el mundo se considera que es una persona, por así decirlo, exitosa. Personas que andan como bien dice el apóstol Pablo, en un camino tal en el cual por su práctica van a terminar perdiendo la oportunidad de ser salvos en nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe en Él y sencillamente no van a ser herederos del reino de los cielos, no heredarán el reino de los cielos. Pero en contraste con esto están los creyentes verdaderos, los verdaderos cristianos. Ya no es asunto de cumplir o no cumplir mandamientos, de vivir de una manera o de otra. O sea, el estándar de ellos es muy superior a ese. Son personas que han
que tienen la necesidad de vivir por el Espíritu y en consecuencia andar por el Espíritu. Y esto es manifestar la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es a lo que se refiere aquí los versículos 22 y 23. Fíjense cómo dicen, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay ninguna ley que pueda oponerse a esto. Sin embargo, sí hay ley condenatoria para los que practican las obras de la carne. La santidad es la marca, por así decirlo, indisoluble del verdadero cristiano. O sea, el verdadero cristiano debe andar en santidad y la exhortación es esa. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne lo que nos lleva es al pecado, a la condenación, a la muerte y a perder de un todo ninguna esperanza de redención y de salvación. Sin embargo, el verdadero cristiano anda en santidad, anda guiado por el Espíritu Santo y echa a un lado sus apetitos sexuales, apetitos carnales pecaminosos, incluye los sexuales también, cuando son pecaminosos, ¿no? A fin de fornicación, inmundicia, dice, adulterio, etcétera, a fin de agradar a Dios, porque es movido por el Espíritu Santo. De hecho, hermanos, quiero decir algo más todavía, y esto es una aseveración de la cual no tengo ningún tipo de lugar a duda. La prueba final de que un cristiano es verdadero es la manifestación del Espíritu Santo, y más que del Espíritu Santo, para decirlo de una manera muy particular, del fruto del Espíritu Santo en su vida. Si una persona dice ser cristiano y el Espíritu Santo no se evidencia, el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, no se evidencia en su vida, seguramente esa persona está completamente equivocada. Se está autoengañando. El Señor Jesucristo, luego del sermón del monte, ustedes lo recuerdan, el sermón del monte, termina diciendo, por sus frutos lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios. Dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y sin embargo dice que Cristo dice, y yo les diré, o yo les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay mucha gente que proclamará y algún día querrá reclamarle al Señor Jesucristo las obras que hizo. Dice, en el nombre de Jesús, los milagros que hizo, los demonios que espantaron. Sin embargo, nunca fueron del Señor Jesucristo. Nunca manifestaron el fruto del Espíritu en sus vidas. Nunca estuvo el Espíritu Santo habitando por la fe en sus corazones. Este sermón de esta mañana no es un bosquejo propio. El pastor Anthony Darlington, una persona a quien me gusta escuchar por su sabiduría, un señor ya de mucha edad, no sé si todavía está activo en el ministerio, es de origen escocés. Yo escuché este mensaje de él y bosquejé los puntos de su mensaje en cuanto a el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo más bien. Y es interesante la manera como él lo divide. Hablando del Espíritu Santo, él dice que el fruto del Espíritu Santo en la vida del verdadero creyente tiene 5 aspectos a ser considerados. Y el primero de ellos es el hecho de que el fruto del Espíritu Santo en el verdadero creyente, en el que sí es un verdadero creyente, es comprensivo completamente en cuanto a su carácter. El segundo punto es que él dice que es semejante a nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su esencia. El tercer punto es que es sobrenatural del todo en cuanto a su origen. Luego dice el cuarto punto que es condicional en su desarrollo, y el último de los puntos del bosquejo del pastor Darlington es que es gradual en su crecimiento. Y yo he tomado ese bosquejo y lo traigo a la consideración de ustedes esta mañana porque de verdad que me fue una bendición para entender, comprender y de hecho, en cierta manera, pues sentirme capaz de traerle a ustedes una enseñanza apropiada en cuanto a este tema del fruto del Espíritu Santo. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El pastor Darlington dice que el fruto del Espíritu es comprensivo en cuanto comprensivo, no de comprender, sino de lo que comprende, o sea, lo que abarca, comprensivo en cuanto a su carácter o en su carácter. Y lo que está diciendo es simplemente que la santidad, que es lo que manifiesta el fruto del Espíritu Santo en la vida de un verdadero creyente, porque de eso es que se trata, ¿verdad?
de la obra santificante del Señor, que manifiesta un fruto, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, la santidad debe cubrir todas las áreas de nuestra vida. O sea, no solamente un aspecto u otro. Algunos piensan que la santidad tiene que enmendar, cubrir o corregir o dirigir la manera en que nosotros hablamos, o la manera en que nosotros nos vestimos, la manera en que nosotros nos comportamos. Y no es solamente esas tres cosas, es todo nuestro ser. Aún la manera como nosotros pensamos debe estar cubierta por la presencia del Espíritu Santo y debe manifestar su fruto en nuestras vidas. El fruto de la presencia del Espíritu Santo en una persona, dice el pastor Darlington que puede agruparlo, o se agrupa en este texto en tres pequeños grupos. La primera parte tiene que ver con respecto a Dios. Cuando dice amor, gozo y paz, se está refiriendo a aquello que recibimos de Dios y aquello que nosotros en consecuencia devolvemos a Dios. O sea, es lo que tiene que ver fundamentalmente en cuanto a lo que nosotros tenemos para con Dios, porque lo hemos recibido del propio Señor. O sea, no se refiere esto a amor, gozo y paz, no se refiere de ninguna manera a sentimientos, o sea, no se refiere a emociones que uno tenga, sino que se refiere al tipo de relación que nosotros debemos tener, si somos hijos de Dios, si somos creyentes, que debemos tener para con nuestro Dios. A este amor a que se refiere aquí, no es el amor que es el amor humano o el amor fraternal, sino es el amor ágape que sentimos hacia Dios como resultado de la presencia de su Santo Espíritu en nuestras vidas. A ese amor es que se refiere. Y cuando habla de gozo, está hablando de regocijo en Dios. O sea que un verdadero creyente debe tener el fruto del Espíritu Santo en su vida manifestándose en que ama a Dios de una manera que no lo amaba antes de ser creyente. O sea, el amor de los hijos de Dios hacia Dios es una cosa muy particular, porque viene como consecuencia de la capacidad que Él nos ha dado para poder ripostarle, devolverle a Él ese amor en una consagración de vida absoluta y total. Un verdadero creyente no solamente ama a Dios, ¿verdad?, sino que ama a lo que tiene que ver con Dios, a lo que se relaciona con Dios, a lo que son de Dios. O sea, ama el reino de Dios, ama la gloria de Dios, ama al pueblo de Dios, ama la iglesia de Dios, ama todo lo que tiene que ver con Dios. Ama sobre todo al Hijo de Dios. O sea que cuando dice el fruto del Espíritu es amor, está hablando de la relación nuestra de amor hacia Dios. Amamos al Señor, como dice la Escritura, porque Él derramó primeramente su amor hacia nosotros. Él nos amó a nosotros primero. Y cuando habla de gozo, está hablando de algo que no tiene que ver con el hecho de tú sentirte en un momento contentón. O hay gente que dice, pero tú eres creyente, tú deberías vivir lleno de gozo. Bueno, no es el caso. O sea, ciertamente hay situaciones, muchas circunstancias, muchos aspectos que hacen en la vida cotidiana que uno se entristezca y que no tenga gozo. Pero este gozo es un gozo que tiene que ver con el regocijo que nosotros tenemos respecto a Dios, o el regocijo que tenemos en Dios. O sea, nos regocijamos en el Señor. Y esto trae como consecuencia el hecho de que nuestra comunión con Dios, nuestra interacción con Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la comunión con los hermanos y las actividades que tienen que ver, que son propias del pueblo de Dios, de la casa de Dios, del templo del Señor, de la iglesia del Señor, sean cosas que nos produzcan regocijo. Para un verdadero creyente, el estar, por así decirlo, en el terreno del Señor, ¿verdad?, llevando a cabo las actividades que son propias de la vida del Señor, de la vida en Cristo, es algo que le produce un regocijo, un gozo. Algunos dicen, ¿cómo es posible que ustedes puedan ir tantas veces a la semana a la iglesia? Con una vez debería ser suficiente. ¿Por qué tanta iglesia? ¿Por qué tantos estudios bíblicos? ¿Por qué tantas? Es que nos gusta, nos regocijamos en ello. No nos es gravoso. Nos regocijamos en el Señor y nos regocijamos en las cosas que son del Señor. Eso lo logra una persona no como consecuencia de una decisión que toma, sino de la obra del Espíritu Santo en la vida de uno. O sea, Dios es que hace que le amemos a Él y que nos regocijemos en Él. Y en cuanto al tercer aspecto que menciona acá en el primer grupo, que tiene que ver respecto al Señor, habla de paz. Y tampoco en ese sentido está hablando de que tú sencillamente, pase lo que pase, como aquel anuncio que había una vez de los seguros, de seguro de vehículos, creo que era, de una compañía de seguros, que había un tipo que iba caminando en la calle y se caía un palo de luz y le pasaba por el lado y un carro se estrellaba allí con otro y él seguía caminando lo más campante, ¿verdad? Dice, porque nada le quitaba su tranquilidad porque estaba asegurado con la compañía de seguro tal. No se trata de eso. No se trata de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que está que en cualquiera de las circunstancias el Señor permite que nosotros podamos tener. No se trata de esa paz. Es la paz para con Dios.
Acuérdense que una cosa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, el cual guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo. Cuando nosotros sencillamente ponemos las cosas delante del Señor en lugar de ponernos, de estar de ansiosos y de afanados, ¿verdad? Pero hay otra paz que es la fundamental, que es la inicial, que es la primaria, que es el hecho de que el pecador está en conflicto con Dios, está en guerra con Dios. Cada uno de nosotros ha vivido años de su vida en conflicto con el Señor, en guerra, enemigo de Dios, adversario de Dios por causa del pecado. O sea, estamos constantemente tirándole al rostro al Señor nuestras propias maldades, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Y esto nos constituye en enemigos de Dios. Ese es el problema del pecado. Pero sin embargo, cuando el Señor Jesucristo tuvo a bien tener misericordia de nosotros, Él nos reconcilia con Él mismo. Y entonces dice que justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Entonces este amor, gozo y paz tiene que ver respecto a Dios. Amar al Señor con regocijo hacia el Señor y con una paz para con Dios, consecuencia del hecho de sabernos perdonados. Cuando nos sabemos perdonados, cuando sabemos que el Señor ya no nos computa, no nos toma en cuenta nuestra falta y nuestros pecados, entonces nosotros podemos decir, ahora sí estamos descansados, ahora estamos en paz, independientemente de lo que sea, nuestros sentimientos, nuestras circunstancias o la etapa de la vida en la que estemos nosotros. Esto tiene que ver con el primer grupo de lo que es el fruto del Espíritu. Es bueno que lo vayamos identificando porque yo mismo no lo tenía muy seguro. Esta mañana le decía yo al hermano Eduardo y a la hermana Pons, Grace, a la hermana Grace, que ellos que están en el Instituto Bíblico, que están fajando a estudiar, dice, ya ustedes deben saber más que yo de muchas cosas. Yo dice, no, imposible, pastor. Bueno, yo estas cosas no las sabía. Estuve escuchando y entonces se me fueron aclarando. Yo siempre pensaba que amor, gozo y paz tenían que ver con uno, ¿verdad? En cuanto a cómo uno se sentía y cómo uno se manifestaba. Pero tiene que ver con nuestra relación con Dios. Con nuestra relación con Dios fundamentalmente. La segunda parte tiene que ver con nuestra relación con los demás, con las demás personas. Y habla de paciencia, ¿verdad? De benignidad y de bondad. Estas tres cosas son muy importantes para que nosotros podamos manejarnos correctamente frente a aquellas personas con las cuales interactuamos. Muchas veces los propios hermanos de la iglesia y también las personas del mundo. Por ejemplo, necesitamos de paciencia. ¿Y cuándo necesitamos de paciencia? Paciencia podríamos traducirlo como perseverancia, ¿verdad? Y tiene que ver con tener aguante o tener paciencia, sobre todo con aquellas personas que nos adversan, con aquellas personas que nos dan dolores de cabeza, que nos traen complicaciones. Debemos ser pacientes para con ellos. Esto ya no se refiere en cuanto a tener paciencia con Dios. A Dios no necesita que le tengamos paciencia. La paciencia es algo que tenemos que tener para con los demás. Perseverante también en cuanto a nuestra actitud favorable hacia ellos. Por eso habla, además de paciencia, habla de benignidad. De benignidad. Y cuando habla de benignidad también está hablando aquí de bondad también. Esto es muy interesante, porque son cosas que no tiene todo el mundo, ¿verdad? Pero que en un creyente, por la capacitación que el Espíritu Santo le da, pues puede llevarlo a cabo. El creyente es capaz de resistir sin responder o sin reaccionar delante de las ofensas, como lo hace cualquier incrédulo. Aquel que se deja controlar por el Espíritu Santo, entonces va a tener una respuesta espiritual a las situaciones temporales en las cuales se encuentre. Pero aparte de esto hay un grupo adicional que es muy interesante y tiene que ver con nosotros mismos. Primero vimos lo que tiene que ver con Dios, los primeros tres, los segundos tres, o sea, del 4, 5 y 6, que son amor, ¿por dónde estoy? Perdón, me distraje. Paciencia, benignidad y bondad tienen que ver con nuestra relación con los demás. Y el tercer grupo es el versículo 22 al final, dice fe, mansedumbre y templanza. Esos tres. Y fíjense que cuando habla de fe, busqué la palabra original en el griego, y la acepción que tiene la palabra tiene que ver más que con una creencia, con una actitud fiel o leal. ¿Ok? O sea, una persona que es fiel, que es constante y que es leal completamente, una persona que es confiable. Y tiene que ver para con uno mismo. O sea, es el Señor quien produce en nosotros lo que aquí se traduce como fe, en la versión de King James se traduce como lealtad, como fidelity, ¿no? Y en otras versiones pues se traduce como confiabilidad.
Y nosotros debemos ser personas necesariamente en los cuales lo que los demás ven es lo que haya, o sea, personas confiables absolutamente. Y esto es una obra que el Espíritu Santo hace en nosotros mediante la presencia de su Santo Espíritu, de la influencia benefactora de su Santo Espíritu. Después, cuando habla de mansedumbre, sabemos lo que es mansedumbre. Tenemos el mejor ejemplo en Moisés y en el mismo Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan que de Moisés se dice que no había ningún hombre que fuera tan manso como él sobre la faz de la tierra. Pero el Señor Jesucristo habló de sí mismo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, tome su cruz cada día y sigue y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré reposo para vuestras almas. O sea, el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy manso y yo soy humilde de corazón. Y además de esto, habla acá de templanza o de dominio propio, que es el tercero y el último de los que se manifiestan aquí como parte del fruto del Espíritu Santo. O sea, fe, mansedumbre y templanza. Sabemos lo que es templanza, ¿verdad? Es dominio propio o control, autocontrol. Cuando una persona es capaz de simplemente no dejarse llevar por los impulsos o por los deseos, ¿verdad? Sino que sencillamente esta persona está centrada en lo que es la voluntad del Señor en su vida. Entonces, es muy interesante esto. O sea, el fruto del Espíritu Santo es comprensivo en cuanto a su carácter. Hermano Mario Moratti seguramente entiende bien lo que yo quiero decir con comprensivo, porque cuando uno va a sacar un seguro de vehículo, ¿verdad? Tú puedes sacar el seguro de ley, que es un seguro básico, ¿verdad? O tú puedes sacar un seguro, lo que le llaman aquí full, que es un seguro comprensivo. O sea, que ese es contra incendio, contra robo, contra tercero, contra segundo, contra primero, contra todo. O sea, sencillamente cualquier cosa te dan un carro nuevo. Okay, es un seguro comprensivo, comprende todos los aspectos, o sea, daños a terceros, daños propios, etcétera. O sea, Mario en eso sabe mucho. Esto es comprensivo, lo comprende todo. Y la primera característica del fruto del Espíritu en la vida de un creyente es que comprende todos los aspectos que tienen que ver con ese creyente. Su relación con Dios, su relación con los demás y su propio carácter, su propia persona. Si una persona no manifiesta el fruto del Espíritu, seguramente es que no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no está echándose fresco ni de vacaciones en medio nuestro, en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras almas. Está obrando precisamente mediante su gracia y su poder para transformarnos cada vez más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El carácter de nuestro Señor Jesucristo, el Señor lo está estampando en nosotros, ¿verdad? A través de la presencia de su Santo Espíritu, al cual el Señor prometió que estaría en nosotros, ¿verdad? Moraría en nosotros. En cuanto a algo que se confunde muy frecuentemente, es necesario que yo haga una aclaración. Los dones del Espíritu no tienen nada que ver con el fruto del Espíritu. ¿Ok? O sea, los dones del Espíritu son dados de una manera particular. El Señor reparte sus dones dando a cada quien como Él quiere, ¿verdad? Pero el fruto del Espíritu tiene que estar presente necesariamente en todos los verdaderos creyentes y en su totalidad. O sea, yo tengo amor, pero yo lo que no tengo es templanza. Un momentito, aguántate. Si eres un creyente, tienes que tener amor, ¿verdad? Tienes que amar las cosas del Señor, tienes que necesariamente manifestar una fidelidad, una mansedumbre y una serie de benignidad, etcétera. Todo lo que hemos leído, ¿verdad? Todo lo que sabemos que es el fruto del Espíritu, tienes que manifestarlo necesariamente, y todo esto como una sola cosa, como un solo paquete. Si eres de Cristo, tú tienes que tener un corazón para con Dios, tienes que tener una actitud de cuidado, te tienen que importar los demás, porque si no, no estás evidenciando de ninguna manera la presencia del Espíritu Santo. Y si tú eres de nuestro Señor Jesucristo, tú tienes que autoimponerte, no que la iglesia te lo impone, ni ninguna persona, religión, sino autoimponerte una disciplina de vida, mediante el cual tú le digas no al pecado y por otro lado quieras vivir o andar siendo guiado por el Espíritu Santo. Hay algunos de ustedes que están durmiéndoseme, yo no sé por qué. Será porque se lo saben todo lo que yo estoy diciendo. Así que pónganse despiertos para que yo no lo regañe. Dije para que no lo regañe, o sea que yo no he regañado a nadie. Estamos viendo el fruto del Espíritu y lo primero que vemos conforme a este bosquejo del pastor Darlinson es que es comprensivo en cuanto a su carácter. ¿Okay? Comprensivo en cuanto a su carácter. Después,
El segundo punto que él tiene, que me pareció fabuloso, es como dice la Escritura en el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice en el bosquejo que el fruto del Espíritu Santo, aparte de ser comprensivo en cuanto al carácter, también es semejante a Cristo en cuanto a su esencia. O sea, nos hace semejantes a nuestro Señor Jesucristo en esencia. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros debemos reflejar en nuestras vidas la semejanza a nuestro Señor Jesucristo, en mayor o menor grado. Pero el fruto del Espíritu Santo es algo que está completamente presente en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La labor del Espíritu Santo es precisamente transformarnos a nosotros conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 29, luego de que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados, dice entonces esto de una manera muy clara: los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos. O sea, el propósito del Señor es que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de nuestro Hijo, de su Hijo, perdón. Y en consecuencia, el fruto del Espíritu Santo estaba presente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en la manera como Él se relacionó con el Padre, en la manera como Él se relacionó con los discípulos, y de esa misma manera nosotros debemos manifestar esa excelencia de vida en nuestro Señor Jesucristo a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. El fruto del Espíritu Santo en el verdadero creyente nos hace a nosotros semejante a nuestro Señor Jesucristo. Los que son de Cristo, versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso hizo el Señor Jesucristo. Sin lugar a dudas que sí. Y no viven de ninguna manera para satisfacer los deseos carnales que batallan contra el alma, que es por así decirle, la advertencia que le hace el apóstol Pablo a los hermanos de las iglesias de Gálatas. Y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros cada uno es: ¿qué tan presente está el fruto del Espíritu Santo en nosotros? O sea, en otras palabras, ¿cuánta semejanza tenemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo? ¿En qué grado de semejanza nos parecemos a Cristo? Porque si el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida y nosotros, ¿verdad?, por la influencia del Espíritu Santo somos transformados a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, en esa misma medida se va a manifestar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza en nuestras vidas. Todo el fruto del Espíritu Santo, como un solo paquete. El Espíritu Santo tiene el propósito de transformarnos a nosotros, no de dejarnos que nosotros sigamos como éramos antes de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. El fruto del Espíritu Santo en la vida de un verdadero creyente también es sobrenatural en cuanto a su origen. Dice el versículo 22, más el fruto de ¿quién dice? ¿De quién? Del Espíritu. No es del creyente, sino es el fruto del Espíritu en el creyente. Pero es sobrenatural en cuanto a su origen. Nosotros vemos que el pasaje comienza, el que leímos hoy, con un catálogo de lo que son las obras de la carne. O sea, lo que es propio de nuestra naturaleza carnal pecaminosa, ¿verdad? Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, etcétera, 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 etcétera. Vimos esa lista completa que está: hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, ¿verdad? Estas son las obras de la carne, un tremendo catálogo que no es exclusivo, porque fíjense que inclusive dice y cosas semejantes a estas, o sea, cosas que no están en la lista, pero que sabemos que son manifestaciones de la naturaleza carnal pecaminosa de cada uno de nosotros. Pero muy por el contrario a esto, el fruto del Espíritu Santo procede directamente de Dios, nos transforma, nos santifica, nos hace más semejantes a nuestro Señor, y por eso el apóstol Juan enseña que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, ¿qué? Carne es. Pero dice, pero lo que es nacido del Espíritu, ¿qué? Espíritu es. O sea, son dos cosas completamente diferentes. En su procedencia, el fruto del Espíritu viene del Espíritu. El fruto de la carne viene de nosotros mismos, de nuestra propia naturaleza como seres humanos que somos. En otras palabras, es necesario que así como comienza de una manera sobrenatural el nuevo nacimiento, también continúe obrando de una manera sobrenatural la
influencia del Espíritu Santo en la vida de la persona a fin de que el fruto del Espíritu se acreciente y se manifieste cada día más. Dios sobrenaturalmente nos salva y sobrenaturalmente influye en nuestras vidas, transformándonos nosotros de gloria en gloria cada vez más a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, esta aclaración es importante. No podemos decir, bueno, si es una obra sobrenatural, yo no tengo nada que hacer. O sea, que lo haga Dios, vamos a esperar que Dios haga. O sea, si no se manifiesta el Espíritu Santo en mi vida, sencillamente, bueno, porque Dios no ha querido. Esa es una actitud irresponsable. A Dios no lo podemos engañar. Es una actitud que de ninguna manera va a ser de bendición para nosotros. Todo lo contrario. La Biblia nos exhorta a crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. La Biblia nos exhorta a someternos al Espíritu Santo. La Biblia nos exhorta a no apagar el Espíritu, sino por el contrario, dejarnos controlar y guiar por el Espíritu Santo. Entonces, si bien nosotros, ¿verdad?, no somos los que vamos a hacer que se acreciente el Espíritu Santo en nosotros, sin embargo, nosotros tenemos que colocarnos en una posición en la cual, mediante los medios de gracia que son común a todos los creyentes, la lectura, la oración, la comunión, todas estas cosas que practica un verdadero creyente en el andar, como dice aquí, andar conforme al Espíritu, pues sencillamente Dios las utilice para acrecentar la presencia de su Santo Espíritu en nosotros o la manifestación del fruto de su Santo Espíritu en nosotros. ¿Estamos claros? O sea, sí tenemos una corresponsabilidad, pero no obstante, al final la obra es completamente sobrenatural en su origen y en su aplicación en nuestras vidas. Estamos por el cuarto punto, vamos bastante rápido. El hermano Darlinson dice que el fruto del Espíritu en la vida de un creyente también es condicional en cuanto a su desarrollo. Y dice, en cierta manera abundando, el versículo 34, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Ay, no me siguen. Andemos también por el Espíritu. ¿Verdad? Andemos también por el Espíritu. Se requiere crucificar la carne. Se requiere crucificar la carne. Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En otras palabras, tenemos nosotros que día a día, cotidianamente, vivir la vida en el Espíritu, o sea, guiado por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo lo dijo de una manera muy clara. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día, o sea, es día a día. Hay una decisión que nosotros debemos tomar en ese sentido, porque se requiere que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo, que andemos, como dice aquí, por el Espíritu. Y consecuentemente, para esto también la iglesia debe proveer un ambiente para que pueda desarrollarse de una manera apropiada. Por eso dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. La iglesia debe proveer un ambiente de santidad favorable para el crecimiento del fruto del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los creyentes. Y esto es precisamente algo que debemos celar y cuidar, los que tenemos la responsabilidad de glorificar al Señor en medio de su pueblo. Jesucristo es el guía de tu vida. Jesucristo es la persona que día a día, por así decirlo, traza las pautas para que tú lleves a cabo cada uno de tus planes. Tus decisiones son tomadas en Cristo, tus acciones son tomadas, guiadas por el Espíritu Santo, porque eso es fundamental, hermano. Para que el Espíritu Santo se desarrolle en nosotros o haga crecer en nosotros el fruto de su Santo Espíritu, es necesario que nosotros andemos en el Espíritu. Andemos en el Espíritu. Andemos día a día sometidos, guiados por el Espíritu Santo. Si nuestra mente, nuestro corazón, nuestro accionar está en el mundo, en los problemas del mundo, en el trabajo, en la faena diaria, si nosotros sencillamente tenemos nuestras prioridades, en la cual el Señor Jesucristo es simplemente un aditamento y no el centro de toda nuestra existencia y todo nuestro quehacer, pues sencillamente nosotros no vamos a crecer. El fruto del Espíritu Santo no va a manifestarse y no va a crecer en nosotros suficientemente. Porque este es el próximo punto. El próximo punto es que el fruto del Espíritu Santo en la vida del verdadero creyente es gradual en su crecimiento. Por eso el recién convertido, lo lógico, ¿verdad?, lo natural, es que las manifestaciones del Espíritu Santo en su vida, del fruto del Espíritu Santo en su vida,
el cual es un solo paquete, es un solo hecho, ¿no? Fíjense la diferencia, se habla de las obras de la carne, pero el fruto del Espíritu, de plural al singular, el fruto del Espíritu Santo en su vida, las manifestaciones de ese Espíritu Santo en su vida, con su fruto en su vida, pues va a ir aumentando en la medida de que vaya conociendo al Señor, viviendo y andando en el Espíritu, guiado por el Espíritu. Un nuevo creyente seguramente va a tener muchos rasgos que manifiesten su vieja naturaleza. Nunca se me olvida una hermana muy querida, ella ya hace muchos años, que tenía una costumbre en su manera de expresar. Y era una expresión, no era una mala palabra, era que cuando ella se asombraba de algo decía, ¡ay, Virgen! ¡Ay, Virgen! Está bien, perfecto. Ella se convirtió al Señor Jesucristo y todavía sigue invocando a la Virgen. Es sencillamente, con el tiempo ya no pasó así. O sea, ya llegó el momento en que hay Jesús, ¿verdad? Hay Señor, ¿verdad? Pero en un nuevo creyente las manifestaciones de su vieja naturaleza van a estar muy presentes. Estoy hablando, tomé como ejemplo una cosa muy sencilla. Pero en una persona que va madurando en la fe, creciendo en el conocimiento del Señor, la presencia del Espíritu Santo debe hacer que el fruto del Espíritu Santo sea manifiesto en todas las áreas de su vida, en su relación para con Dios, en su relación para con los demás y en cuanto a su propio carácter, su propia persona de una manera creciente. O sea, si tú estás en el mismo punto en el cual estabas hace 5 años atrás, que el Espíritu Santo se manifiesta de igual manera en tu vida, pues sencillamente no estás creciendo en el Espíritu. Y de eso es que se trata. Andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. El fruto del Espíritu Santo debe cada día más manifestarse en nuestra vida, estar presente en nuestra vida. Si yo amaba al Señor cuando me convertí, le voy a decir algo que le dije a mi esposa recientemente. Eso de te sigo queriendo como el primer día. No, yo te quiero más ahora. Tenemos 43 años de casado. Si yo amaba al Señor, no se lo digan que yo la mencioné porque no le gusta que la mencione. Está, es verdad que pusieron una cámara allá y estoy oyendo. Pues si yo amaba al Señor Jesucristo cuando me convertí, mucho más te amo ahora, Señor. Hay un himno que dice así: si antes te amaba, hoy te amo yo más, o algo por el estilo, ¿verdad? Claro que sí. Y necesariamente debe suceder a ti. Si tu consagración al Señor Jesucristo tenía un nivel de 4, ahora debería tenerlo en 24, porque han pasado los años de estar andando en el Señor y con el Señor. Y si la capacidad que tú tienes de sobrellevar con bondad y con benignidad y con paciencia a los demás era buena en un principio, porque tú tenías un carácter afable, porque tu temperamento era tal, hoy día debe ser muchísimo más, bajo la comprensión de que es la voluntad de Dios, que seamos tolerantes para con los demás, pacientes para con todos, como dice la Escritura. Y debe ser algo que tu carácter debe cambiar. Y en consecuencia, el Señor va transformándote, haciéndote cada vez más semejante a nuestro Señor Jesucristo. Hermano o hermana, quiero cuestionarle en este sentido. Tu relación con Dios va creciendo cada día más. El amor hacia el Señor, el regocijo de la comunión con Dios, la paz. Aquella paz que viene como consecuencia de la certeza de que no importa si es ahora o mañana o dentro de tantos años, cuando cierre mis ojos va a estar el final de la película, lo sabemos. Vamos a estar en la presencia del Señor. Y así como esto, te pregunto también en cuanto a tu relación con los hermanos. ¿Amas más a los hermanos, al pueblo de Dios hoy día que hace 10 años, que 5 años? O por el contrario, estás tan decepcionado, porque es que me han decepcionado tanto. Yo he oído a creyentes decir así: es que los cristianos me han decepcionado. ¿Y tú qué eres? Que te aparta del grupo. ¿O tú te crees perfecto que tú no decepcionas a nadie? Y en cuanto a tu propio carácter, hoy día eres una persona más confiable que nunca, que donde pone tu palabra, lo pones todo. Hoy día eres una persona que ciertamente eres capaz de manifestar la autoridad con amor, con dulzura, con mansedumbre. Hoy día eres una persona que ciertamente tienes autocontrol. Y con esto, pues manifiestas el carácter de nuestro Señor Jesucristo, el cual cuando le maldecían no respondió con maldición, sino que muy por el contrario, imploró por aquellos que le maltrataban. Padre, perdona a los que no saben lo que hacen.
Es la obra del Espíritu Santo. Ese es el tipo de creyente que Dios quiere que seamos, semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Y para eso Él nos capacita mediante la presencia de tu Santo Espíritu, que se manifiesta en el fruto, en la vida del verdadero creyente, del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo en la vida del verdadero creyente. Por su fruto los conoceréis. Amén. Precioso este bosquejo del pastor Dallison. Comprensivo en su carácter, el fruto del Espíritu, semejante a Cristo en su esencia, sobrenatural en su origen, condicional en su desarrollo y gradual en su crecimiento. Y yo quiero añadir algo, ¿verdad? Y es que es lo que determina la genuinidad y la madurez del creyente. Es lo que define o determina qué tan genuinos somos, si somos verdaderos creyentes, y qué tan maduros somos como creyentes. El fruto del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Vamos a orar. Padre, estamos contentos de haber podido aprender y rogamos, Señor, que no retenga, Señor, no pare tu obra en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a no satisfacer, Señor, los apetitos, los deseos, los impulsos de la carne y por el contrario, Señor, a andar en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu guianza, a tu dirección. Y Padre, multiplica tu fruto en nuestras vidas. Que si antes te amábamos, Señor, te amemos cada día más. Y que si antes podíamos ser bondadosos, que lo seamos aún más todavía. Y que, Señor, si antes podíamos simplemente ser confiables, ahora por tu gracia podamos serlo aún más. Aumenta nuestra fe, Señor. Te rogamos, Padre, que bendigas a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.